Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a leer la historia que Original Poster u OP comparte en Reddit. Esta es una historia antigua, es del 2016. OP acudió al subreddit de Relationships para pedir más puntos de vista y perspectivas sobre la situación familiar que estaba atravesando. Hace años, su padre eligió a su nueva esposa sobre sus hijos y después de que ésta falleciera, quiere reconectar de vuelta con ellos. Antes de comenzar con esta historia, por favor no se olviden de interactuar de alguna forma con el video, con un me gusta, un comentario o suscribiéndose al canal, que de esa manera me ayudan muchísimo. Ahora comencemos con esta historia. Mi padre eligió a mi madrastra sobre sus hijos hace años. Ella falleció recientemente y ahora quiere regresar a nuestras vidas. 19 de febrero del 2016. Bueno, un poco de historia de fondo. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño y pasé la mayor parte de mi infancia con mi padre, mi hermana mayor Trish y mi hermano Ron. Hasta la adolescencia, mis padres fueron excelentes padres y todos éramos muy unidos con nuestro padre. Entonces, conoció a su futura esposa, Susan. Solo llevaban unos meses de novios cuando decidieron casarse. Las cosas cambiaron inmediatamente. Cuando visitaba con mis hermanos, ella exigía que la llamara mamá y sentía una profunda antipatía por Trish. La llamaba gorda, le destrozó su celular por escribir cosas hirientes sobre ella a sus amigos y después de revisar sus tareas, si veía algo mal, simplemente rompía el papel. Cuando nuestra madre confrontó a papá, él simplemente inventó una excusa estúpida, que Susan era una mujer fuerte y que Trish podía aprender de ella. Después de eso, Trish simplemente dejó de visitarlos y papá le dijo que madurara. Mientras tanto, Ron pasó por una mala racha después de graduarse de la universidad y terminó con su novio. Como no podía permitirse un nuevo lugar, se mudó con papá por un tiempo, pero se fue a las pocas semanas. Todo el tiempo que estuvo allí, Susan le decía que su título era una broma, que era patético por seguir viviendo a costa de sus padres, e incluso se burlaba de él por ser intenso si se emocionaba por algo, diciéndole que era demasiado extravagante. Después de irse, le dijo a papá que esperaba una disculpa y que no merecía que Susan lo tratara como basura mientras él solo miraba. Simplemente dijo que Susan ahora era parte de la familia y que apoyaba a su esposa. Ron, amablemente, le dijo que no volviera a hablarle y cortó todo contacto. Conmigo, nunca aguanté las tonterías de Susan y si me decía algo o hacía algún comentario, simplemente le ignoraba o me iba de la habitación. Esto la molestaba, ya que asumí que vivía del drama que armaba cuando Trish lloraba o Ron se enojaba. En cambio, lloró con papá y le dijo que la había lastimado profundamente y que la había hecho sentir despreciada en su propia casa. Papá se puso de su lado y la última vez que estuve en su casa, él me gritó y me llamó ingrato. Empezamos a empujarnos y me fui a un restaurante de comida rápida hasta que mi mamá pueda venir a buscarme. Después de eso, el contacto que tuvimos fue básicamente él llamando y preguntando cómo estaban las cosas. Ni siquiera vino a mi graduación de secundaria ni a la boda de Trish porque él y Susan estaban ahorrando dinero. Todos llegamos a aceptar que papá eligió a su nueva esposa por encima de nosotros y aunque nos dolió muchísimo, seguimos adelante. Finalmente, justo antes de Acción de Gracias, Susan falleció repentinamente y afectó mucho a papá. Ella tenía poca familia y no tenían amigos aparte de ellos. Ahora está prácticamente solo. Trish lo invitó a cenar con su familia un par de veces, pero es un extraño para sus hijos y su esposo lo odia por cómo dejó que Susan la tratara. Ron fue el único directo y le dijo a papá que no podía volver después de todo. Ahora mismo estoy confundido y no sé qué hacer. El único contacto que tengo con él es a través de Trish y ella cree que papá sigue de luto y que quiere que sus hijos vuelvan a su vida. Como no uso mucho las redes sociales ni internet, cosas de hippie sucio, mi amiga publica esto para que pueda ver otras perspectivas. Recuerdo cómo era mi papá antes de casarse y extraño esa faceta suya, pero al mismo tiempo sé que nos abandonó por ella. En resumen, papá se volvió a casar y eligió a su nueva esposa antes que a sus hijos. Ella falleció y él quiere reconectar con nosotros. Ahora leeremos algunos comentarios. Espero que entiendan que solo quiere regresar porque ella murió. Si estuviera viva, él seguiría ignorándolos a todos ustedes. Opie responde, esto lo sé. Cuando estuvieron juntos, ellos fueron gente amargada, que alejó a todos. Susan incluso tiene 3 hijos que la odian y solamente uno fue a su funeral. Mi hermano y yo pensamos que somos sus repuestos.
Si yo estuviera en tu lugar, no dejaría que mi padre volviera a mi vida de repente, como si los últimos años no hubieran existido. Dejó que su esposa los tratara mal y no dijo nada. Es tu padre, por Dios. ¿Cómo puede actuar así? Solo ha vuelto porque está solo, por su propia culpa. Y si su esposa no hubiera fallecido, no estaría aquí. Sin embargo, si puedes perdonar a tu padre, genial. Quizás solo observa cómo inicia el contacto contigo. ¿Se disculpa? ¿Parece arrepentido? ¿O simplemente cree que todo volverá a la normalidad? Su respuesta te dirá todo lo que necesitas saber si es que aún no lo sabes. Opie responde, sí, la última vez que estuve en su casa tenía 17. Después, el contacto solo fue por teléfono. ¿Él se disculpó siquiera por algo? Si él no se disculpó, estaría preocupado que lo mismo va a volver a pasar tan pronto conozca a una nueva mujer. Opie responde, él no se disculpó puntualmente, pero dijo que se perdió de muchas cosas. Ni siquiera sabía que mi hermana había tenido un segundo hijo y eso lo golpeó muy duro. Suena que tu padre estuvo en una relación abusiva, no justifica sus acciones, pero visto desde esa perspectiva, ojalá encuentres la manera de empatizar y dejarlo volver en lo que seas emocionalmente capaz. Opie responde, esto es lo que piensa mi hermana, quiere ayudarlo a reunirse con su familia y hasta ahora solo están ella y su hermano menor. Su hermano mayor lo odia, porque tras el fallecimiento de su esposa, él y Susan causaron un drama al prometer cuidar a su hija unos días, pero se echaron atrás en el último minuto. Susan era una mujer amargada que sacó lo peor de él. ¿Cosas de hippie sucio? Sé que esto se sale un poco del tema, pero ¿acabas de llamar a internet cosas de hippie sucio? Opie responde, sí, vivo desconectado durante la primavera y el verano, y mi novia y yo vendemos mantas y bufandas que tejemos por nuestra cuenta. Vivimos con gente genial y producimos nuestra propia comida y ganado. Opie realiza una actualización 2 semanas después, el 9 de marzo del 2016. Wow, solo puedo decir, gracias por todos los consejos de la última vez. Supongo que quería al padre que creía tener, pero desde que publiqué esto han pasado muchas cosas en mi familia. 2 días después de hacer mi publicación, el hijo mayor de mi hermana decidió que quería deslizarse cuesta abajo en su trineo mientras su madre estaba ocupada con su hermano, algo que solo un niño de 10 años consideraría inteligente. Terminó fracturándose la muñeca y la pierna tan gravemente que necesitó varias operaciones. Ya está mejor, pero Trish está agotada cuidándolo y además está embarazada de su tercer hijo. Esto dejó a nuestro padre en el fondo de sus preocupaciones y él no lo tomó bien. Cuando hablé con ella, me dijo que le estaba volviendo loca y que no dejaba de intentar hacerla sentir culpable, diciéndole, ¿no tienes tiempo para un viejo viudo? Y que básicamente era un dolor en el trasero. Mi hermano dijo que prácticamente ya había aceptado que nuestro padre actúa así cuando no es el centro de atención. Supongo que, al ser más pequeño, yo estaba protegido de su comportamiento, incluso antes de que conociera a Susan. Ron dijo que nuestro padre lo llamó maricón varias veces de niño y que cuando se lo contó a la familia, simplemente le dijo que se callara. También debo mencionar que, aunque tuvo algunas dificultades después de la universidad, Ron acabó consiguiendo un trabajo bastante decente con un buen sueldo. Después de que Susan y nuestro padre se enteraran, intentaron cobrarle las pocas semanas que vivió con ellos e incluso amenazaron con llamar a la policía. Terminó dándoles un par de miles para que lo dejaran en paz y se negó rotundamente a contactarlo. También hubo más incidentes que mencioné en el post anterior. Se ofreció a cuidar al hijo de su hermano tras la muerte de la esposa de este, pero se echó atrás en el último segundo. Ahora ese hermano también se niega a tener contacto con él. Y también descubrí que la única razón por la que aceptó ser parte de la crianza con nuestra madre fue porque ella le dijo que si no pasaba tiempo con nosotros, le pediría más manutención. Me sentí más que indignado. Después de hablar con mi novia, quien leyó algunas de las respuestas, sugirió que tal vez deberíamos salir a comer y ver qué tal. Como solo estaremos en la ciudad un mes antes de que nos vayamos en otoño, acepté. Sabía que me arrepentiría si no iba y me estaba carcomiendo por dentro. Fue el momento más incómodo de mi vida. Lo vi en el restaurante que eligió y me impactó mucho ver cuánto había cambiado. Había subido mucho de peso desde la última vez que lo vi, más de 45 kilos, y parecía décadas más viejo de lo que era. Además, no dejaba de comentar que las rastas de mi novia se veían sucias e hizo una broma grosera sobre que me parecía Charles Manson cuando le enseñé nuestras fotos antes del compromiso. Finalmente, cuando terminó de quejarse, le pregunté cómo estaba y me dijo, ¿cómo piensas? Me hizo una lista de que su esposa había muerto, que sus hijos no le daban ni la hora, que estaba hasta arriba de deudas e incluso se quejó del mal servicio del restaurante. Después de comer, ofreció llevarme a casa y también ofreció subir mi bicicleta a la parte trasera de su camioneta, lo único amable que dijo. Lo rechacé y le dije que se cuidara.
Después de todo, creo que no puedo tener ningún tipo de relación con él. Hablé con mi novia toda la noche y me dijo que quizá había convertido a Susan en el chivo expiatorio del pésimo comportamiento de mi padre y que no quería aceptar el tipo de hombre que realmente era. Ahora mismo me estoy centrando en las cosas positivas en mi vida. Mi sobrino está recuperándose bien y nacerá el tercero en verano. Mi hermano se casa en junio y mi novia y yo planeamos comprometernos poco después. El rechazo de mi padre todavía me duele muchísimo, pero pienso superarlo. En resumen, mi padre es un imbécil y no lo necesito en mi vida. Ahora leeremos algunos comentarios. Bien por ti, lo digo en serio. Tu padre obviamente no aprendió la lección. Está gritando para llamar la atención. Bueno, ya no es un niño y hay consecuencias. Siento tristeza por ti. Tu padre parece el mío. He perdonado a mi padre porque se está muriendo y simplemente no quiero enojarme más. Creo que hiciste lo correcto de al menos intentar restablecer la relación. Probablemente te convenga a la larga tener la confirmación de que no ha cambiado. Susan pudo haber sido un imbécil, y por eso salió con imbéciles como tu padre. En fin, ahora lo sabes, y puedes seguir adelante. Buena suerte, Opie. Aquí llegamos al final de esta historia. Entonces al final el padre era igual que Susan. Antes de conocerla ya era una persona desagradable con sus hijos. Puedo imaginarme el porqué del divorcio. Se entiende por qué estaba tan cómodo, permitiendo y presenciando cómo una mujer adulta era tan patética y cobarde contra niños en edad escolar y él la veía como una mujer fuerte. Tal vez eso lo hacía sentir grande a él también. Qué sencillo meterse con los que no pueden defenderse. Era que la madre de OP pida más plata para sus hijos, pero también en ese escenario de alguna manera, el padre y Susan iban a torcer la situación para ser desagradables y malintencionados. Ni sus propios hijos fueron a despedirla. El padre de OP debe pensar que todo el mundo es malo y está en contra de ellos, ahora que es un pobre viejito viudo y que sus malvados hijos lo abandonaron y sus hijastros también. OP y sus hermanos hicieron su vida. Espero que Trish no exponga a sus hijos más de lo que Jaros expuso a su padre. No va a terminar bien, porque si el padre se pasa y enoja a su esposo, puede que termine en una explosión. Yo pienso que uno no debería invitar a las personas que fueron malas en la infancia a donde viven sus hijos. Uno, si desea, puede tener una relación afuera, ir a verse a lugares públicos tal vez, mantener el contacto, pero no abrir las puertas al lugar seguro que uno tiene, porque yo jamás olvidaría a las personas que me maltrataron y no sé qué haría si veo la misma escena pero con mis hijos, como los que están siendo abusados o maltratados. Pero esa soy yo, cada uno tiene que resolver cómo considere mejor, pero esa decisión solo debe afectar a uno, no a los demás. ¿Ustedes qué opinan? Por favor compartan su opinión en la caja de comentarios, que me encanta leerlos. Esto fue Historias de Reddit en español. Un saludo especial a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo y a todos un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos pronto.